La noche estaba fría y tranquila, pero ese silencio pronto se vio roto por una angustiante llamada al 911. Exactamente a las 9 de la noche, un transeúnte preocupado informó haber visto a una mujer joven tirada al borde de la carretera, herida y apenas moviéndose. Varios conductores, al notar algo inusual en la carretera, se detuvieron. Sus faros iluminaron una escena horrorizante. A las 9:12 de la noche, la primera unidad policial llegó a la escena. Los agentes salieron rápidamente de su vehículo, sus linternas escaneando el área, pero para entonces, Lauren ya había perdido el conocimiento. Permaneció inmóvil, sus labios se volvían pálidos, su respiración era débil e irregular. Minutos después, el sonido de las sirenas atravesó el aire mientras los paramédicos se apresuraban hacia el lugar. Trabajaron con rapidez pero con cuidado. Mientras subían a Lauren a la camilla, uno de ellos le revisó el pulso, apenas perceptible, solo un ritmo débil y frágil que la mantenía atada a la vida. Su estado era crítico. El tiempo se agotaba. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Acompáñenos mientras exploramos el caso de crimen real de Lauren Burke, quien nació el 30 de diciembre de 1989 en la tranquila ciudad suburbana de Marietta, Georgia, donde pasó sus años de formación rodeada de familia. Sus padres, James Burke y Vivian Gershon, alguna vez fueron una pareja amorosa, pero eventualmente se separaron, dejando a Lauren y a sus hermanos, la hermana Jacqueline Burke y el hermano Chad Burke, a navegar una nueva dinámica familiar. A pesar del divorcio, Lauren mantuvo una relación cercana con ambos padres, y ellos continuaron siendo participantes activos en su vida, apoyándola en todo lo posible. Ella era una joven brillante y talentosa, conocida por su personalidad cálida y su capacidad para iluminar cualquier habitación con su sonrisa contagiosa. Amigos, compañeros de clase y profesores por igual, describieron a Lauren como una persona determinada, trabajadora y de buen corazón que siempre estaba dispuesta a echar una mano. Durante sus años de secundaria, Lauren demostró un fuerte sentido de ambición, sobresaliendo tanto académica como socialmente. Era apasionada del arte y la creatividad, lo que la llevó a pursuing una carrera en diseño gráfico en la Universidad de Auburn. Cuando comenzó la universidad, se convirtió en un miembro activo de la Hermandad Delta Gamma, donde rápidamente formó amistades cercanas. Más allá de su participación en la vida griega, también era una atleta dedicada, jugando al lacrosse con una habilidad y dedicación notables. Su participación en varias actividades en el campus la hizo bien conocida entre sus compañeros. Ella era el tipo de persona que dejaba una impresión duradera, ya sea en el aula, en el campo o simplemente en conversaciones casuales con amigos. Mientras aún era estudiante de secundaria, Lauren conoció y comenzó a salir con Sean McQuaid, un joven que se convertiría en una parte significativa de su vida. Su relación era de apoyo mutuo y profundo afecto, e incluso después de la secundaria, su vínculo permaneció fuerte. Tanto Lauren como Sean decidieron continuar su educación en la Universidad de Auburn, donde pursuing sus estudios mientras mantenían su relación. A pesar de los desafíos típicos que conlleva el amor joven y los rigores de la vida universitaria, a menudo hablaban de su futuro juntos, soñando con carreras, matrimonio y construir una vida lado a lado. La educación era su enfoque principal, pero nunca eclipsó sus planes y aspiraciones como pareja. En la mañana del 4 de marzo de 2008, Lauren comenzó su día como lo hacía a menudo, con un desayuno casual en un café, disfrutando de la compañía de su novio de toda la vida, Sean. La pareja compartió una conversación despreocupada, saboreando su comida antes de separarse para el día. A las 11 de la mañana, Lauren asistió a su clase programada, donde se mantuvo comprometida y concentrada. Poco después, hizo una llamada telefónica rutinaria a su padre, James, discutiendo planes para las próximas vacaciones de primavera y una cita con el dentista. La conversación fue agradable y ordinaria, otro breve momento en su cercana relación padre-hija. Después de terminar su llamada, se dirigió al dormitorio de Sean,
pasando la tarde y el anochecer en su compañía, compartiendo risas, conversaciones y la facilidad del amor joven. Para cuando cayó la noche, Lauren tenía otro compromiso: una reunión académica en la biblioteca con su compañero de clase, Michael, para trabajar en una tarea de estudio. Los dos habían acordado reunirse a las 8:30 de la noche para preparar su trabajo, y Lauren, siempre diligente, tenía la intención de cumplir su promesa. Alrededor de las 8 de la noche, se despidió de Sean, saliendo al aire fresco de la noche. La oscuridad ya se había establecido sobre el campus mientras caminaba hacia su auto estacionado, un Honda Civic negro del 2001, estacionado cerca del lote del dormitorio. Sin que ella lo supiera, esta sería la última vez que Sean la vería con vida. Cuando Lauren no se presentó en la biblioteca, Michael comenzó a llamar a su teléfono celular, desconcertado por su ausencia. Inicialmente, sus llamadas no fueron respondidas, y su preocupación creció. Marcó una y otra vez hasta que, por fin, Lauren contestó. Su voz al otro lado de la línea era diferente, distante y apresurada. Le dijo que se había olvidado por completo de su reunión y que no iría a la biblioteca. Antes de que él pudiera cuestionarla más, la llamada terminó abruptamente. Michael se quedó con una sensación de inquietud, percibiendo que algo andaba mal, pero inseguro de qué podría ser. Poco después, aproximadamente a las 9 de la noche, llegó una angustiante llamada al 911. Un transeúnte informó haber visto a una mujer joven herida tirada en la carretera entre la iglesia bautista de Farmville y la ruta 280, a lo largo de la carretera 147. Conductores detuvieron sus vehículos, sus faros, iluminando la desgarradora escena ante ellos. Lauren Burke estaba allí, tendida en el frío pavimento, luchando por respirar. Su cuerpo presentaba múltiples heridas y solo llevaba calcetines en los pies. Los testigos observaron con horror cómo respiraba lenta y agonizantemente, luchando desesperadamente por su vida. A las 9:12 de la noche, la primera unidad policial llegó a la escena, solo para encontrar a Lauren inconsciente. Minutos después, llegaron los paramédicos, y mientras la subían con cuidado a la ambulancia, notaron el pulso apenas detectable que señalaba el frágil hilo del que pendía su vida. Mientras Lauren era trasladada de urgencia al centro médico East Alabama, los profesionales médicos trabajaron febrilmente para estabilizarla, pero sus heridas eran extensas. Mientras tanto, a las 9:27 de la noche, otro informe alarmante llegó a los despachadores del 911. Múltiples personas reportaron un vehículo envuelto en llamas en el campus de la Universidad de Auburn. Bomberos y unidades policiales fueron despachados inmediatamente. Para cuando llegaron, una multitud considerable de estudiantes se había reunido alrededor del vehículo en llamas, observando cómo las llamas devoraban el automóvil. Incapaces de localizar al propietario entre los espectadores, la policía corrió las placas de matrícula y descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de un hombre llamado James Burke, residente de Georgia. Ese hombre era el padre de Lauren. Las autoridades contactaron rápidamente a James, quien respondió con confusión y preocupación. Cuando le informaron que su vehículo estaba actualmente en llamas en la Universidad de Auburn, él estaba desconcertado hasta que se dio cuenta de que el auto en cuestión era en realidad el de su hija. Una realización que le envió un escalofrío por la espalda. Su pregunta inmediata fue una que la policía no podía contestar. ¿Dónde está Lauren? No tenían información sobre su paradero y solo pudieron confirmar que no había nadie dentro del auto en llamas. Una sensación de terror se apoderó de James mientras comenzaba a marcar frenéticamente el teléfono de su hija, pero cada llamada quedaba sin respuesta. Su ansiedad se intensificaba con cada segundo que pasaba. Desesperado por información, se puso en contacto con los amigos de Lauren, esperando que alguien, cualquiera, pudiera decirle dónde estaba. Pero nadie la había visto. Nadie sabía del incendio del coche. Y nadie podía explicar por qué Lauren no contestaba su teléfono. Al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, James llamó entonces a su ex-esposa, la madre de Lauren, Vivian Gershon, rogando que ella tal vez tuviera alguna idea del paradero de su hija. La madre de Lauren,
tampoco sabía nada de lo que había sucedido. Abrumada por un pánico creciente, intentó contactar a su hija múltiples veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. A las 9:40 de la noche, en la desesperación, Vivian marcó a Sean McQuaid, el novio de Lauren, esperando que él tuviera algunas respuestas. Ese fue el momento en que Sean se enteró por primera vez de que Lauren estaba desaparecida y que su coche había sido encontrado envuelto en llamas. Una oleada de pánico lo embargó mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Frenéticamente, comenzó a llamar a los amigos y conocidos de Lauren, reconstruyendo lo que pudiera sobre sus últimos movimientos conocidos. Fue durante estas llamadas frenéticas que Sean descubrió que Lauren había cancelado su reunión en la biblioteca con Michael, afirmando que lo había olvidado. Sin embargo, esta explicación no le cuadró. Sabía, sin lugar a dudas, que Lauren no había olvidado su compromiso. Solo 2 horas antes, cuando salía de su habitación del dormitorio, ella había mencionado específicamente que se dirigía directamente a la biblioteca. Mientras la familia y los amigos de Lauren se apresuraban buscando respuestas, inconscientes de la magnitud total de la tragedia, los médicos en el Centro Médico East Alabama estaban librando una batalla desesperada por salvar su vida. Inconsciente, críticamente herida y sin ninguna forma de identificación, Lauren llegó como una paciente anónima, su identidad desconocida para el equipo médico que trabajaba para mantenerla con vida. A pesar de los mejores esfuerzos de profesionales calificados, el daño era demasiado severo. La única herida de bala había sido fatal. La bala, que había entrado en su cuerpo a corta distancia antes de salir, causando daños irreversibles. Una evaluación médica experta concluyó que la boca del cañón del arma de fuego había estado a meras pulgadas de su piel en el momento en que se apretó el gatillo. Después de aproximadamente 1 hora de esfuerzos implacables para estabilizarla, Lauren sucumbió a sus heridas. Fue declarada muerta, su vida prometedora cruelmente extinguida. Mientras los médicos luchaban por mantener con vida a Lauren, los oficiales de la ley habían comenzado a armar el inquietante rompecabezas. La conexión entre la joven no identificada en el hospital y el coche calcinado descubierto en el campus se estableció rápidamente. Al comparar a la dueña desaparecida del Honda Civic carbonizado con la última víctima admitida en la sala de emergencias, las autoridades se dieron cuenta de la horrible verdad. La joven que no había sobrevivido no era otra que Lauren Burke. La mañana siguiente, 5 de marzo de 2008, el padre de Lauren, James Burke, viajó desde Atlanta para identificar oficialmente el cuerpo de su hija. La pena y la devastación lo invadieron mientras confirmaba lo que había temido la noche anterior. Su hija había muerto. La noticia de la trágica muerte de Lauren se extendió como un reguero de pólvora por la Universidad de Auburn, enviando ondas de choque a través del cuerpo estudiantil y la facultad. La administración de la Universidad de Auburn emitió un comunicado oficial reconociendo el crimen, expresando condolencias e instando a los estudiantes y al personal a mantenerse cautelosos. Sin embargo, también tranquilizó a la comunidad al afirmar que no existía una amenaza inmediata para la seguridad estudiantil. Muchos de ustedes y sus padres han contactado con preocupaciones comprensibles. En este momento, no hay evidencia que sugiera ningún peligro continuo para los residentes del campus, decía el comunicado. La Hermandad de Lauren, Delta Gamma, también emitió un comunicado público lamentando la pérdida inesperada y profundamente perturbadora de una de las suyas. La organización alentó a los miembros del capítulo de Auburn a cooperar plenamente con las fuerzas del orden, asegurando que las autoridades tuvieran cada pieza de información necesaria para llevar al perpetrador ante la justicia, mientras la familia y los amigos de Lauren se quedaban lidiando con una pena inconmensurable. Los oficiales de la ley corrían contra el tiempo para descubrir la identidad de la persona responsable. Los investigadores tenían 2 prioridades inmediatas: determinar cómo estaba conectado el brutal asesinato con el incendio del coche y establecer si otros estudiantes podrían estar en riesgo. La policía procesó meticulosamente
el área donde Lauren había sido encontrada en la carretera, así como el estacionamiento de la Universidad de Auburn, donde su vehículo había sido quemado. El capitán Tom Stauffer, del Departamento de Policía de Auburn, se dirigió al público, prometiendo que se desplegarían todos los recursos disponibles para rastrear al perpetrador. Pondremos todo esfuerzo en encontrar a la persona responsable de este acto horrendo, declaró Stauffer. Auburn, Alabama, es una comunidad estudiantil tranquila. Tomamos estas tragedias como algo personal. Si alguien resulta herido, todos lo sentimos, y no descansaremos hasta que se haga justicia. En un esfuerzo adicional por incentivar la cooperación, el gobernador de Alabama, Bob Riley, anunció una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto en el caso de Lauren Burke. El achicharrado Honda Civic de Lauren fue transportado al Departamento de Policía de Auburn, donde investigadores del Laboratorio Forense Estatal y de la Oficina del Jefe de Bomberos examinaron meticulosamente sus restos carbonizados. Dentro del vehículo incendiado, descubrieron restos de las pertenencias personales de Lauren, incluidos jirones de ropa, los restos derretidos de su cámara digital y un manual de propietario parcialmente destruido. Pero el descubrimiento más significativo vino de debajo del asiento delantero, una bala de calibre .38. Este hallazgo escalofriante llevó a los investigadores a una conclusión perturbadora. El coche en sí pudo haber sido la escena del crimen. La evidencia sugirió que Lauren había recibido un disparo dentro del vehículo, y el incendio había sido provocado deliberadamente para destruir cruciales rastros forenses. Decididos a encontrar respuestas, los detectives lanzaron una exhaustiva serie de entrevistas con la familia, amigos y novio de Lauren. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, nadie pudo nombrar a una sola persona con un motivo para hacerle daño a Lauren. Todos con los que hablaron describieron a Lauren como una persona universalmente querida, sin enemigos conocidos o conflictos en curso. Los investigadores también volvieron su atención hacia Sean, ya que él había sido la última persona conocida en ver a Lauren con vida. Su dormitorio fue registrado minuciosamente, pero no se encontró ninguna evidencia que sugiriera su participación en el crimen. Los detectives luego hablaron con Michael, el compañero de clase con quien Lauren había planeado reunirse en la biblioteca. Su testimonio proporcionó un nuevo y escalofriante detalle. Cuando Lauren finalmente contestó su llamada telefónica esa noche, él recordó haber escuchado un sonido inusual de fondo, algo que se parecía al zumbido constante de un vehículo en movimiento. Esta revelación planteó posibilidades inquietantes. ¿Podría ella haber estado en un auto con alguien en contra de su voluntad? ¿Estaba intentando comunicar angustia de la única manera que podía? A medida que la investigación se profundizaba, surgió otro descubrimiento alarmante. Al mismo tiempo, surgió que alguien había utilizado la tarjeta bancaria de Lauren varias veces poco después de que ella fuera encontrada tirada en la carretera. Con toda probabilidad, el individuo en posesión de la tarjeta bancaria de Lauren estaba directamente involucrado en la horrenda cadena de eventos que condujo a su fallecimiento. Con esta pista crucial en mano, las autoridades intensificaron inmediatamente su búsqueda del sospechoso. Sin embargo, justo cuando los investigadores estaban estrechando su enfoque, el caso tomó un giro dramático e inesperado. Menos de 3 días después del fallecimiento de Lauren, en la mañana del 7 de marzo de 2008, exactamente a las 9:55 de la mañana, otro crimen impactante se desarrolló, esta vez en el estacionamiento de un supermercado Walmart en Newnan, Georgia, aproximadamente a 75 millas de Auburn. Un hombre atacó súbita y violentamente a una mujer de 72 años cuando estaba a punto de entrar a su vehículo. Sin vacilación, dejándola momentáneamente desorientada, luego emitió una amenaza, ordenándole subir al asiento del pasajero. Con una agresión calculada, el asaltante se subió al asiento del conductor, preparándose para huir de la escena con su aterrorizada víctima. Sin embargo, su escape no pasó desapercibido. Un testigo con ojo agudo en el estacionamiento presenció el ataque y promptly marcó a la policía
mientras seguía el vehículo robado a una distancia segura. Al darse cuenta de que estaba siendo observado y posiblemente perseguido, el atacante entró en pánico. De repente abandonó su plan, virando de regreso al estacionamiento de Walmart, donde detuvo el coche abruptamente. En un intento desesperado por evadir la captura, saltó del vehículo robado y corrió hacia un Chrysler Sebring plateado cercano. Sin perder un segundo, se metió dentro y se alejó a toda velocidad, desapareciendo en las calles más allá. Las autoridades respondieron rápidamente. En cuestión de horas, se produjo una persecución a alta velocidad, involucrando a 4 determinadas unidades de policía que rastreaban al Chrysler que huía mientras corría hacia Columbus, al oeste de Georgia. El sospechoso mostró un completo desprecio por la seguridad pública, zigzagueando temerariamente a través del tráfico, poniendo en peligro innumerables vidas en un intento desesperado por escapar. Durante la persecución, los oficiales observaron un movimiento repentino. El conductor arrojó un objeto por la ventana del coche. Reconociendo el potencial significado de este artículo descartado, una de las unidades de patrulla que lo seguía se separó momentáneamente para registrar la orilla de la carretera. Sus instintos demostraron ser correctos. Tirada entre la tierra y la grava había un revólver de calibre .38, un descubrimiento siniestro que más tarde podría jugar un papel pivotal en el caso. Mientras tanto, la persecución continuó a una velocidad vertiginosa, pero el destino no estaba del lado del sospechoso. Su vehículo comenzó a fallar, con humo saliendo de debajo del capó. En cuestión de momentos, el motor falló, forzándolo a detenerse repentinamente en medio de la calzada. Desesperado, abrió de golpe la puerta del coche en un intento por huir a pie. Pero en un giro desafortunado de eventos, un oficial de policía en una motocicleta, incapaz de reaccionar a tiempo, chocó directamente contra la puerta abierta. El oficial fue lanzado por encima del manillar, aterrizando con fuerza en el pavimento. Milagrosamente, escapó de lesiones graves, pero su caída le compró al sospechoso unos preciosos segundos para hacer una carrera frenética hacia el denso bosque que bordeaba la carretera. El terreno boscoso proporcionó una ilusión de escape, pero la cacería humana fue rápida e implacable. Los oficiales lo persiguieron hacia los árboles, rastreando sus movimientos con precisión. En cuestión de momentos, se acercaron a él, lo derribaron al suelo y le colocaron esposas en las muñecas. El fugitivo no tenía a dónde correr. Pronto se identificó al hombre bajo custodia como Courtney Little Lockhart, nacido el 20 de octubre de 1984. Para aquellos que lo habían conocido antes, Lockhart alguna vez había sido un joven despreocupado y amante de la diversión. Sin embargo, su tiempo en el ejército lo había alterado irreversiblemente. En 2004, Lockhart sirvió en el ejército de los EEU, pero cuando regresó en 2005, ya no era el mismo hombre. Según su familia, algo dentro de él había cambiado. Su madre recordó cómo su hijo, una vez alegre, había dejado de sonreír por completo. Había desarrollado un agudo sentido de paranoia, negándose a permitir que nadie se parara detrás de él, y a menudo retirándose para esconderse en armarios o debajo de las camas. Sus experiencias claramente habían dejado cicatrices psicológicas de las que nunca hablaba, pero sus efectos eran innegables. Para 2006, la vida de Lockhart había comenzado a caer aún más en el descontrol. Ese año, su novia dio a luz a su hija, aunque para entonces su relación ya se había deshecho. Ese mismo año, su una vez prometedora carrera militar llegó a su fin. Lockhart fue sometido a una corte marcial por múltiples infracciones, incluyendo agresión contra compañeros soldados, abuso de sustancias ilícitas y deserción no autorizada de su unidad. Tras un breve periodo de confinamiento que duró 7 meses, fue dado de baja del ejército en diciembre de 2006, dejado a navegar el mundo civil sin dirección y con demonios internos crecientes. A medida que se acercaba el 2008, aquellos más cercanos a Lockhart notaron un deterioro alarmante en su comportamiento. Apenas se duchaba, cesó de visitar a su joven hija. Se adentró más en un estilo de vida oscuro y peligroso, uno que culminó en una ola de crímenes violentos. A partir de febrero de 2008,
Lockhart se embarcó en una serie de robos descarados, dirigiéndose a mujeres desprevenidas en estacionamientos. Se acercaba a sus víctimas por detrás justo cuando entraban a sus coches y exigía sus carteras y posesiones. En algunos casos, intentó robar sus vehículos directamente. Sus crímenes escalaron en gravedad, y fue uno de esos ataques el que condujo a la trágica muerte de Lauren Burke. El reinado de terror de Lockhart llegó a su fin el 7 de marzo de 2008, tras su fallido intento de secuestrar a la mujer anciana en Newnan y su posterior captura después de la persecución policial. Una vez bajo custodia, fue transportado a la estación de policía para ser interrogado. Fue allí, bajo el escrutinio de investigadores experimentados, que Lockhart hizo una impactante confesión. Admitió haber secuestrado y asesinado a Lauren Burke. Su declaración fue capturada en video, proporcionando evidencia innegable que más tarde jugaría un papel crucial en el tribunal. Surgieron más pruebas condenatorias cuando las autoridades registraron su coche. Dentro, descubrieron varias de las pertenencias personales de Lauren, incluido su iPod y tarjetas bancarias, que habían sido utilizadas poco después de su muerte. Enfrentado con esta abrumadora evidencia, Lockhart dio un relato escalofriantemente detallado de lo que había ocurrido en la noche del 4 de marzo de 2008. Según su confesión, Lockhart se había despertado esa mañana dentro de su Chrysler Sebring plateado. Había pasado la noche anterior en su coche, estacionado no lejos del centro médico East Alabama. Estaba sin hogar, desesperado y en urgente necesidad de dinero. La inestabilidad de su vida lo había empujado más profundamente a un ciclo de crimen, y para la mañana del 4 de marzo de 2008, estaba buscando activamente otra víctima. Mientras conducía sin rumbo por las calles de Auburn, se obsesionó con un patrón. Todos sus objetivos anteriores habían sido mujeres. Ni una sola vez había atacado a un hombre. El razonamiento detrás de su elección de víctimas nunca fue fully explicado, pero sus acciones esa noche culminarían en uno de los crímenes más insensatos y trágicos que Auburn había presenciado. Después de circular por la ciudad durante horas, el viaje de Lockhart terminó en el campus de la Universidad de Auburn. Manejó su Chrysler Sebring plateado hacia un espacio de estacionamiento junto a los dormitorios estudiantiles y permaneció dentro de su vehículo, observando a los estudiantes entrar y salir. El tiempo pasaba, sin embargo, él continuó observando en silencio, esperando la oportunidad correcta. Luego, aproximadamente a las 8 de la noche, su paciencia dio fruto. Una mujer joven se acercó al vehículo junto al suyo, moviéndose con despreocupación, completamente inconsciente del peligro que acechaba a solo unos pies. Era Lauren Burke. Sin vacilación, Lockhart agarró su revólver, salió de su coche y se acercó sigilosamente detrás de ella. Antes de que ella pudiera reaccionar, le exigió saber cuánto dinero llevaba consigo. El miedo paralizó a Lauren, y antes de que ella pudiera responder, Lockhart la empujó al asiento delantero del pasajero de su propio coche y se deslizó detrás del volante. Según la confesión posterior de Lockhart, Lauren no hizo nada. Después de varios momentos, cuando finalmente se calmó, metió la mano en su bolso, sacó $200 y se los entregó. Suplicó por su vida, rogándole que tomara el dinero y la dejara ir. Pero Lockhart no tenía intención de detenerse allí. En cambio, sus exigencias escalaron. Ordenó a Lauren que se quitara los zapatos. Enfrentada a la aterradora amenaza, ella vaciló antes de cumplir, quitándose lentamente los zapatos. Según Lockhart, solo había una razón para este horripilante comando. Pensó que si ella estaba sin zapatos, sería demasiado incómodo para ella intentar escapar, pero los investigadores más tarde especularon que podría haber habido un motivo mucho más siniestro detrás de sus acciones. Lockhart luego arrancó el coche y comenzó a conducir por las calles tenuemente iluminadas de Auburn, con una mano en el volante y la otra agarrando su arma. Lauren, mostrando una valentía notable, hizo todo lo posible para calmarlo. Intentó apelar a su humanidad, intentando desesperadamente razonar con él. Cuando él declaró que su vida había terminado y que no había salida para él, ella le aseguró que podía cambiar las cosas.
Incluso se ofreció a ayudarlo a encontrar un trabajo, esperando cambiar su enfoque y salvar su propia vida. En algún momento durante el viaje, el teléfono de Lauren comenzó a sonar. Lockhart le ordenó que lo contestara y que dijera algo que no levantara sospechas. La llamada era de Michael, su compañero de clase, que la estaba esperando en la biblioteca. Sin otra opción, Lauren hizo lo que le dijeron. Contestó con una voz serena, afirmando que se había olvidado de su reunión. Antes de que Michael pudiera decir algo más, colgó rápidamente. El breve intercambio debió dejar a Michael confundido, pero no fue suficiente para alertarlo de que algo andaba muy mal. Lauren se negó a darse por vencida. Mientras Lockhart continuaba conduciendo, ella siguió intentando convencerlo de que la dejara ir. Prometió que no lo denunciaría, que no le diría a nadie lo que había sucedido. Pero nada parecía influirlo. Cuando se acercaban a la carretera 147, Lauren hizo un desesperado y último esfuerzo por salvarse. En el momento en que vio una oportunidad, estiró la mano hacia la manija de la puerta y abrió la puerta del coche de golpe. Pero en ese instante, el arma de Lockhart se disparó. Críticamente herida, Lauren cayó sobre el pavimento. A pesar de sus heridas, luchó por mantenerse consciente, saludando débilmente a los coches que pasaban, esperando que alguien se detuviera y la ayudara. Pero su fuerza pronto se desvaneció, y perdió el conocimiento mientras su cuerpo yacía inmóvil en la carretera. Lockhart, observando desde el coche, se dio cuenta de lo que había sucedido. Se detuvo frente a una iglesia cercana y observó el número creciente de vehículos que se detenían. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara la policía. Sin pensarlo dos veces, huyó de la escena. Al darse cuenta de que la evidencia dentro del coche de Lauren podría vincularlo con el crimen, Lockhart ideó un plan. Condujo hasta una gasolinera y compró una lata de gasolina, utilizando la tarjeta bancaria de Lauren para pagarla. Luego regresó a su coche y empapó el interior con combustible, decidido a destruir cualquier evidencia forense que pudiera ligarlo al asesinato. Sin embargo, tomó una decisión extraña. En lugar de prender fuego al coche inmediatamente, volvió a entrar y condujo hacia el campus de Auburn, donde estaba estacionado su Chrysler Sebring. Todo el tiempo, el abrumador hedor a gasolina llenaba el coche, mareándolo. Para evitar desmayarse, bajó las ventanillas para que entrara aire fresco. Uno podría preguntarse por qué no simplemente incendió el coche en la gasolinera o en la escena del crimen. ¿Por qué se arriesgó a conducir un vehículo que podía incendiarse en cualquier momento por una sola chispa? Algunos expertos especularon que esta temeridad provenía de su deteriorado estado mental. Otros señalaron su historial de mala toma de decisiones e impulsividad. Independientemente de la razón, Lockhart finalmente llegó al estacionamiento del campus, donde procedió con sus pasos finales. Al llegar, recuperó $46 y las tarjetas bancarias del coche de Lauren antes de prenderle fuego. Mientras las llamas consumían el vehículo, se subió a su Chrysler y se alejó a toda velocidad. Pero su comportamiento extraño no terminó allí. En lugar de desaparecer en la noche, condujo a otra gasolinera, una vez más usando el dinero robado de Lauren para repostar. Luego, incapaz de resistir su propia curiosidad, regresó al campus una vez más para ver si el fuego había destruido completamente la evidencia. Los investigadores más tarde encontrarían este comportamiento descarado y temerario, indicativo de alguien que estaba perdiendo el control de sus propias acciones. Mientras los detectives reconstruían los movimientos de Lockhart, comenzaron a cuestionar la veracidad de sus declaraciones. Si bien afirmó que solo había obligado a Lauren a quitarse la ropa para evitar que escapara, los investigadores eran profundamente escépticos. Dado su historial de crímenes contra mujeres, parecía más probable que tuviera intenciones mucho más oscuras, unas que finalmente no había podido cumplir debido al repentino y valiente intento de escape de Lauren. Los investigadores tenían serias dudas sobre la afirmación de Lockhart de que Lauren fue asesinada por accidente. Parecía inverosímil, especialmente dados sus antecedentes. El 9 de marzo de 2008, la familia y los amigos de Lauren se reunieron para decir su último adiós, devastados por la pérdida de la joven cuya vida había sido robada tan cruelmente.
Ese mismo día, los investigadores realizaron una segunda ronda de interrogatorios con Lockhart, presionándolo más sobre su versión de los hechos. Al día siguiente, se presentaron cargos formales en su contra, incluyendo asesinato capital, secuestro y robo. Los fiscales no perdieron tiempo en prepararse para el juicio. El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010. Los abogados defensores de Lockhart argumentaron que sus acciones eran el resultado de una enfermedad mental causada por su servicio militar. Insistieron en que sufría un trauma psicológico severo y que la muerte de Lauren fue el resultado de un trágico accidente. Según documentos judiciales, Lockhart presentó un alegato de no culpable por razones de locura. La defensa también intentó retratarlo como un individuo emocionalmente atrofiado e inmaduro, cuyas acciones no fueron premeditadas. Sin embargo, los fiscales buscaron contrarrestar esta narrativa, argumentando que su patrón de comportamiento violento y sus crímenes previos demostraban intención y conciencia de sus acciones. El Estado hizo un esfuerzo por presentar evidencia de los delitos anteriores de Lockhart, incluyendo su baja del ejército, su serie de robos de vehículos y su historial de ataques a mujeres. Sin embargo, el juez del juicio falló en contra de admitir esta información, considerándola prejudicial y no relacionada con los cargos específicos en el caso de Lauren. Después del veredicto de culpabilidad, comenzó la fase de sentencia. En una orden de sentencia detallada de 28 páginas, el juez explicó su razonamiento para rechazar la recomendación del jurado de cadena perpetua sin libertad condicional. El tribunal dio un peso significativo a los factores agravantes del crimen, particularmente el elemento de secuestro. Lauren estaba sola, desarmada, y fue elegida al azar, haciéndola particularmente vulnerable. El juez también enfatizó la naturaleza escalofriante del crimen. Lockhart había obligado a Lauren a quitarse los zapatos, sabiendo que la dejaría indefensa e incapaz de escapar. Su historial disciplinario, que incluía agresiones, abuso de sustancias prohibidas y deserción, había sido excluido del juicio. El tribunal sugirió firmemente que si el jurado hubiera tenido acceso a esta información, su recomendación podría haber sido diferente. 15 años han pasado desde la trágica muerte de Lauren Burke, y Courtney Lockhart permanece en el corredor de la muerte, continúa luchando contra su sentencia. Después de su condena, presentó múltiples apelaciones. En agosto de 2013, un tribunal de Alabama confirmó su sentencia. Impávido, llevó su caso al Tribunal Supremo de Alabama, que también rechazó su apelación en septiembre de 2014. Decidido a agotar todas las vías legales, Lockhart llevó su caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en enero de 2015. Sin embargo, en abril de ese año, el tribunal más alto de la nación se negó a escuchar su petición, dejando su condena intacta. En 2018, Lockhart lanzó otra apelación más, esta vez con la asistencia de abogados de una organización de derechos humanos. Su nuevo equipo legal argumentó que sus abogados defensores del juicio de 2010 habían manejado mal su caso. Afirmaron que no se presentaron pruebas cruciales y que una estrategia de defensa más sólida podría haber resultado en un desenlace diferente. Si bien el tribunal reconoció algunas deficiencias en su defensa original, determinó en última instancia que estas fallas no tenían influencia en el veredicto final. Una vez más, la sentencia de muerte se mantuvo en su lugar. La batalla legal continuó en 2021, cuando Lockhart hizo otro intento de impugnar su sentencia. Sin embargo, en abril de ese año, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama reafirmó la pena de muerte, cerrando efectivamente otra puerta a sus esperanzas de clemencia